El calor abrasador del desierto de Sonora sofocaba el paisaje, distorsionando el horizonte en mirajes centelleantes. Eran casi las 3 de la tarde, y el sol implacable golpeaba con fuerza el parabrisas del viejo Peterbilt de Juan el Caminante Pérez, transformando la cabina en un horno. El olor a diésel y sudor impregnaba el aire, una fragancia familiar para Juan, quien desde hacía décadas cambiaba la soledad del asfalto por la compañía de sus propios pensamientos. La carretera, una cinta sin fin de asfalto agrietado, se extendía frente a él, salpicada solo por cactus esqueléticos y algunas carcasas de vehículos oxidadas, recordatorios silenciosos de la brutalidad del lugar. Aquel día, sin embargo, prometía ser diferente, aunque Juan aún no sabía por qué. De repente, la silueta de una patrulla surgió en el espejo retrovisor, un borrón blanco y negro que crecía rápidamente en la polvareda. El corazón de Juan, endurecido por años de rutina y escepticismo, dio un salto casi imperceptible. Una policía. ¿Qué quería? ¿Multa? ¿Inspección? Su mente pragmática ya calculaba los posibles retrasos y los inevitables dolores de cabeza burocráticos que un encuentro así siempre traía. Apretó el volante, sintiendo la rugosidad del material bajo sus manos curtidas, mientras la patrulla se acercaba, sus luces parpadeando con una autoridad fría e incuestionable bajo el sol inclemente. La patrulla se emparejó con su camión y Juan pudo ver la figura de una mujer al volante, su uniforme de la Guardia Nacional perfectamente alineado, contrastando con el desaliño habitual de su propia existencia. Gesticuló para que se orillara. Un suspiro pesado escapó de los labios de Juan. Ahí venía. Siempre era la misma historia. Una parada de rutina que se transformaba en una fiscalización minuciosa, en busca de cualquier pequeña irregularidad para justificar una multa o, peor, una incautación. Ya sentía el gusto amargo de la frustración en la boca, un sabor tan conocido como el del café cargado que bebía todas las mañanas. Juan desaceleró el camión, el potente rugido del motor disminuyendo a un murmullo antes de que se detuviera en el arcén polvoriento. El polvo fino se levantó en remolinos, envolviendo el Peterbilt en una nube opaca antes de asentarse lentamente. Apagó el motor, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el tic-tac del motor caliente enfriándose y el zumbido distante de insectos. La policía detuvo la patrulla justo detrás de él, las luces de la barra aún parpadeando. Un recordatorio visual y sonoro de que la autoridad estaba presente y que la rutina de Juan estaba a punto de ser interrumpida de una manera que jamás podría prever. La puerta de la patrulla se abrió y la policía bajó, su silueta esbelta en contraste con la vastedad del desierto. Sus pasos eran firmes, determinados, y Juan la observaba por el retrovisor, esperando el acercamiento con la resignación de quien ya ha visto de todo en la carretera. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar los misterios de las planicies y las montañas, intentaban descifrar la expresión detrás de la gorra y los lentes oscuros. Notó la postura erguida, la mano casualmente apoyada en el cinturón, donde el radio y el arma reposaban, elementos de un mundo de reglas y órdenes que Juan, en su soledad, prefería mantener a distancia. Mientras ella se acercaba, la mente de Juan divagaba sobre las innumerables veces en que situaciones como esa habían terminado en discusiones acaloradas, en pérdidas de tiempo e, invariablemente, en perjuicios. Ya estaba preparando sus argumentos, las respuestas cortas y directas que usaba para desalentar cualquier intento de explotación. Su desconfianza no era solo un rasgo de personalidad, era una armadura, forjada en años de experiencias difíciles y de desilusiones en las carreteras, donde la ley no siempre era justa y la compasión era un artículo raro. Esperaba lo usual, lo predecible,
lo que lo dejaría aún más escéptico en relación con la naturaleza humana. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que ella se acercaba, una calma que no encajaba en el patrón de fiscalizaciones agresivas que él conocía. No había prisa en sus movimientos, ni la arrogancia común de quien detenta el poder. Esto, por sí solo, ya era un pequeño desvío del guión habitual. Juan sintió una punzada de curiosidad, a pesar de sí mismo. Intentó reprimir esa emoción, recordando que la carretera le había enseñado a no bajar la guardia, a no confiar en las apariencias, especialmente cuando se trataba de figuras de autoridad. La policía se detuvo junto a la puerta del camión, y Juan finalmente bajó la ventanilla. El aire caliente del desierto invadió la cabina, cargando consigo el olor a polvo y a vida salvaje distante. La miró directamente a los ojos, o lo que podía ver de ellos detrás de los lentes oscuros. El sol deslumbraba, y la imagen de ella parecía casi irreal contra el fondo azul vibrante del cielo. Mantuvo el rostro impasible, una máscara de indiferencia que había perfeccionado a lo largo de los años para no revelar ninguna vulnerabilidad o impaciencia. «Buenos días, señor». Su voz sonó clara y sorprendentemente tranquila, sin el tono imperativo que él esperaba. «Teniente Sofía Aguilar, Guardia Nacional». Hizo una breve pausa y Juan solo asintió, esperando que fuera directo al grano. La incertidumbre flotaba en el aire, densa como el polvo que lentamente se depositaba sobre el parabrisas. Estaba listo para la batalla verbal, para defender su derecho a seguir viaje sin más interrupciones. Sin embargo, el tono de ella no era el de quien buscaba confrontación, sino el de quien portaba un mensaje urgente. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte del viaje. Y dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. Juan el Caminante. Pérez no era solo un trailero, era una extensión de la propia carretera. Un hombre cuya vida se desenvolvía en paisajes polvorientos y gasolineras aisladas. Sus 40 y tantos años le pesaban en los hombros, no tanto por la edad, sino por la acumulación de millas y de una soledad autoimpuesta que él, a su manera, había abrazado. El desierto de Sonora, con su vastedad implacable y su belleza austera, era su oficina, su casa, su confidente. Los días eran ciclos interminables de conducir, comer comida fría de lata y dormir en cabinas apretadas, arrullado por el rugido del motor. Su cabina, un microcosmos de su vida, era funcional y desprovista de adornos, reflejando el alma pragmática de Juan. Un mapa arrugado en el tablero, algunas fotos antiguas descoloridas, pegadas con cinta adhesiva, probablemente de un pasado que él prefería no revisitar en detalle, y un rosario colgado en el espejo retrovisor eran los únicos toques personales. Ese rosario, en particular, era un vínculo tenue con una fe que apenas recordaba tener, un resquicio de una época en que la vida era quizás menos complicada, antes de que las carreteras lo transformaran en el hombre escéptico y recluso que era hoy. Juan se había convertido en el caminante, no por pasión por la aventura, sino por necesidad, una búsqueda incesante del sustento que lo mantenía siempre en movimiento. Sin embargo, con el tiempo, la carretera se transformó en un refugio, un lugar donde las relaciones humanas eran superficiales y pasajeras, y donde no necesitaba preocuparse por abrirse o confiar. La soledad, que al principio había sido una carga, se convirtió en una zona de confort. Prefería la previsibilidad del asfalto a la complejidad de las interacciones humanas, a menudo traicioneras o decepcionantes. La amargura en su mirada no era reciente. Había sido cultivada por experiencias amargas, por promesas rotas y por una descreencia creciente en la bondad ajena.
Había visto de todo: robos, accidentes brutales, mentiras y la indiferencia cruel que el desierto podía imponer. Esas vivencias lo llevaron a construir muros altos alrededor de sí, protegiéndose de cualquier nueva desilusión. La teniente Sofía Aguilar, la policía que ahora lo abordaba, era solo una pieza más en el gran tablero de ajedrez de la carretera, una figura de autoridad que él esperaba que solo complicara aún más su ya cansada jornada. Su conflicto interno era un eco constante, la lucha entre el deseo innato de conexión humana y el miedo avasallador a lastimarse de nuevo. Se convencía de que la soledad era su elección, su fortaleza, pero en el fondo, una parte de él anhelaba algo más, algo que lo sacara de aquella rutina de aislamiento. Esa contradicción lo convertía en un personaje complejo, un hombre que se escondía detrás de una fachada de indiferencia, mientras, por dentro, una batalla silenciosa por confianza y pertenencia aún se libraba. La rutina de Juan era monótona, pero era la suya. Se despertaba antes de que saliera el sol, bebía café cargado, revisaba el camión y partía. Las horas pasaban lentamente, al ritmo del motor, del paisaje que se transformaba lentamente del desierto a las montañas y de vuelta al desierto. La música de una radio antigua, con estaciones que apenas sintonizaban, era su única compañía vocal. Hablaba más con su camión que con personas, y las conversaciones eran siempre unilaterales, como si la máquina fuera el único oyente confiable en su mundo. El ambiente árido e inhóspito del desierto de Sonora no era solo un escenario, era un personaje, coadyuvante en la vida de Juan. El calor exhaustivo, la falta de agua, el polvo que se infiltraba en cada rendija de la cabina, todo esto moldeaba su resiliencia y al mismo tiempo reforzaba su percepción de un mundo cruel e impío. Las ráfagas de viento que levantaban cortinas de arena y las montañas rojizas a lo lejos eran recordatorios constantes de su pequeñez y de la inmensidad de la naturaleza. Cuando la teniente Sofía Aguilar se presentó, Juan solo asintió con la cabeza. Sus ojos escudriñaban el rostro de ella, intentando encontrar una señal de su verdadera intención. Era joven, su rostro serio, pero no hostil, y sus ojos, detrás de los lentes oscuros, parecían cargar una profundidad que él no esperaba. Esperaba la pregunta sobre documentos, sobre la carga, sobre cualquier cosa que pudiera dar inicio al protocolo usual de una fiscalización. Pero la policía no actuó como se esperaba. No pidió documentos de inmediato. En cambio, respiró hondo, pareciendo sopesar sus palabras. Su postura, aunque profesional, llevaba una urgencia sutil que Juan comenzó a notar. Aquella no era una intervención común, no era sobre burocracia, al menos no directamente. El sol golpeaba sus uniformes, haciendo que el tejido oscuro brillara y el paisaje alrededor parecía contener la respiración, observando el desarrollo de aquella interacción inusual entre el solitario trailero y la dedicada oficial. La voz de Sofía, cuando finalmente habló, tenía un tono de seriedad que Juan no estaba acostumbrado a escuchar de autoridades en intervenciones de rutina. Había una preocupación genuina en sus palabras, algo que chocaba con la armadura de escepticismo que Juan llevaba. Esa diferencia, sutil al principio, comenzó a sembrar una pequeña duda en su mente. Quizás, solo quizás, aquella interacción no sería otra repetición del pasado. Sintió un leve temblor en el estómago, un presentimiento que hacía mucho no experimentaba. Generalmente, sus instintos de tráilero lo alertaban sobre peligros inminentes en la carretera, sobre fallas mecánicas o sobre emboscadas. Pero este era un tipo diferente de aviso, uno que parecía tocar algo más profundo, algo relacionado con su propia naturaleza.
Estaba a punto de que su visión del mundo fuera desafiada, y el silencio tenso del desierto parecía amplificar la gravedad de aquel momento. La teniente Sofía Aguilar se quitó los lentes oscuros, revelando unos ojos castaños que se fijaron en Juan con una intensidad sorprendente. «Señor Pérez», comenzó la voz tranquila, pero cargada de una urgencia contenida. «No estoy aquí para multar o inspeccionar. Hemos recibido reportes de lluvias torrenciales en la región de las montañas, y hay un riesgo muy alto de deslave en el tramo adelante de la carretera principal. Es inminente». La noticia cayó sobre Juan como un balde de agua fría en el desierto, un golpe que lo sacó de su complacencia. Su escepticismo habitual luchaba contra la gravedad de aquellas palabras. ¿Deslave? ¿En esa carretera? Ya la había recorrido cientos de veces. Juan frunció el ceño, la desconfianza aún latente. ¿Deslave? Teniente, esta carretera es sólida como una roca, y no ha llovido aquí en meses. Intentaba desdeñar, pero la aprensión en su voz era palpable. La mente de Juan, que siempre operaba con base en hechos y experiencias directas, luchaba para procesar una información que parecía contradecir todo lo que él conocía sobre aquel tramo. Sofía no se inmutó por la incredulidad de él. Sus ojos mantenían la misma seriedad, la misma urgencia que Juan ahora percibía que no era forzada. «Sé lo que está pensando, señor Pérez, pero la humedad en la atmósfera y la naturaleza del suelo en las laderas de la montaña hacen que la situación sea peligrosa incluso sin lluvia directa aquí», explicó Sofía, su voz ganando un tono más incisivo. «Mi equipo está monitoreando y el riesgo es real. Necesita tomar el atajo en la próxima bifurcación, antes del cruce del cañón. Es más peligroso, sí, pero es el único camino seguro ahora». El atajo. La palabra resonó en la mente de Juan, trayendo consigo una serie de recuerdos amargos, de rutas alternativas mal señalizadas y accidentes terribles. La mención del atajo encendió una alerta roja en la mente de Juan. Conocía la reputación de aquel camino, estrecho, sinuoso y con un historial de accidentes para vehículos grandes como el suyo. ¿El atajo?, cuestionó, su voz cargada de escepticismo. «Teniente, ese camino es una trampa. Mis compañeros de carretera lo llaman el camino del diablo. Es suicidio para un camión cargado». Su instinto de supervivencia, construido a lo largo de décadas en las carreteras, le gritaba que confiar en un oficial, especialmente uno que sugería una ruta tan peligrosa, era pura locura. Sofía percibió la vacilación y la desconfianza en los ojos de Juan. Sabía que necesitaba ir más allá de su función de oficial para convencerlo. Dio un paso adelante, su voz ahora más suave, pero aún firme. «Lo sé, señor Pérez. Y no lo estaría sugiriendo si no fuera absolutamente necesario. Yo misma perdí a un familiar en un deslave, no muy lejos de aquí, años atrás. Sé lo que es sentir esa impotencia. Por eso estoy aquí, para que nadie más pase por eso». La confesión de ella, tan personal e inesperada, impactó a Juan de una forma que ninguna orden oficial podría. La revelación de Sofía sobre su pérdida personal fue un golpe sutil en la armadura de Juan. La miró con una sorpresa genuina, viendo no solo a una policía, sino a una mujer con una historia, un dolor similar a sus propias heridas escondidas. Aquel era el primer signo de vulnerabilidad que había visto en ella, y esto, paradójicamente, la hacía más creíble. Él todavía estaba vacilante, pero la semilla de la duda sobre sus propias convicciones comenzó a germinar. La urgencia en la voz de ella, ahora, parecía más real, menos burocrática. La tensión aumentó cuando el radio de Sofía emitió un chirrido, y una voz urgente reportó: «Guardia Nacional para Aguilar. Tenemos más señales de inestabilidad en la Sierra Hermosa. Confirmado deslave de pequeñas rocas en la Ruta 17. Repito, pequeños deslaves». Sofía apretó el botón del radio.
Entendido. Estoy con un vehículo grande en el KM-34, intentando redirigirlo al atajo. El sonido de su voz transmitía la seriedad de la situación. Juan escuchó todo, su corazón acelerándose con la confirmación. La carretera principal, su zona de confort, se estaba convirtiendo en un peligro real. La decisión pendía sobre Juan, pesada como el aire caliente del desierto. ¿Confiar o no confiar? Seguir el instinto de aislamiento y el camino conocido, pero ahora amenazador, o arriesgar el atajo desconocido, confiando en la palabra de aquella oficial. Su pasado le gritaba que no confiara, pero el radio de Sofía y la seriedad en sus ojos gritaban lo contrario. Cerró los ojos por un segundo, imaginando el derrumbe, la masa de tierra y rocas tragándose todo. El miedo comenzó a suplantar la desconfianza. Sofía, percibiendo la vacilación de Juan, pero también el cambio en su semblante, continuó, su voz aún más insistente. «Señor Pérez, por favor, no estaría aquí si no fuera para protegerlo. El atajo es difícil, sí, pero es su única oportunidad. Otros tráileros ya están siendo avisados. No hay tiempo para dudas». Señaló hacia adelante, en dirección a la próxima bifurcación, donde una placa oxidada indicaba el desvío hacia un camino de tierra que serpenteaba hacia el interior de las colinas. Juan miró el atajo, el polvo que se levantaba de él en pequeñas nubes con el viento, el brillo deslumbrante del sol, haciéndolo parecer un túnel hacia lo desconocido. Recordó las advertencias de otros tráileros, las historias de neumáticos reventados y cargas perdidas en ese camino, pero también recordó el sonido de la voz en el radio de Sofía, de los pequeños deslaves ya confirmados. Una batalla interna feroz se libraba, la razón y la experiencia contra la urgencia y el miedo. Encendió el motor de nuevo, el rugido llenando la cabina. Sofía se apartó un poco, dándole espacio, pero sin desviar la mirada. «La decisión es suya, señor Pérez», dijo, la voz más baja ahora, pero sin perder la autoridad. «Pero el tiempo se acaba». La gravedad de sus palabras penetró profundamente en la mente de Juan. Ya no podía huir de aquella decisión. Tenía que elegir, y la elección podría significar la vida o la muerte. Juan metió el cambio, y el camión tembló ligeramente. Miró a Sofía. Sus ojos se encontraron por un instante, y en aquella mirada, Juan vio más que la preocupación de una oficial. Vio la angustia de alguien que ya había vivido la tragedia y estaba desesperada por evitarla. Era una conexión humana inesperada, forjada en el calor del desierto y en la inminencia del peligro. Una confianza, frágil y recién nacida, comenzó a formarse. Con un suspiro pesado, Juan giró el volante, guiando el gigantesco camión hacia el atajo. Las ruedas levantaron una nueva nube de polvo, y el Peterbilt comenzó a adentrarse en el camino de tierra, su peso haciendo vibrar el suelo. Sofía lo observó, un alivio sutil cruzando su rostro, aunque la tensión aún estaba presente. La carretera principal, a la derecha, parecía ahora una trampa a la espera, un camino que Juan, por un pelo, había decidido no seguir. A medida que el camión avanzaba por el atajo, el terreno se volvía cada vez más irregular. Las piedras golpeaban la parte inferior del vehículo y el camión se sacudía violentamente, haciendo que la carga rechinara y el cuerpo de Juan protestara con cada sacudida. El polvo que se levantaba detrás de él creaba una cortina, oscureciendo la carretera principal y simbolizando el corte con el pasado, con el camino que siempre había conocido y en el que confiaba ciegamente. El camino estrecho forzaba a Juan a una concentración máxima. Apenas podía ver la carretera adelante debido a las curvas cerradas y la vegetación rastrera que invadía los márgenes. El miedo a volcar o a golpear una piedra
Puntiaguda era constante, pero era un miedo diferente al que había sentido antes. Era un miedo activo, controlable, diferente de la pasividad de esperar un derrumbe. Sus músculos estaban tensos, las manos firmes en el volante, todo su cuerpo en alerta. De repente, un ruido fuerte y distante resonó por el desierto, un sonido que hizo a Juan helarse hasta los huesos. Un estruendo profundo, como un trueno cayendo en la tierra. Miró por el espejo retrovisor, pero la cortina de polvo y las curvas de la carretera impedían cualquier visión clara. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Sería el deslave? Aquel sonido era inconfundible, el sonido de tierra y rocas desprendiéndose de una montaña con fuerza devastadora. El radio en la cabina de Juan, que antes solo tocaba músicas distorsionadas, comenzó a emitir un chirrido con una urgencia que nunca había oído. Voces asustadas se mezclaban con códigos, palabras fragmentadas de traileros alertándose unos a otros sobre la catástrofe. Ruta 17. Bloqueada, deslave masivo. No hay paso. Las palabras se mezclaban con el sonido de su propio corazón latiendo descontroladamente en el pecho. El deslave era real, y él se había salvado por poco. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La adrenalina pulsaba en sus venas. Pudo haber estado allí, tragado por la tierra, si no hubiera confiado en Sofía. Una nueva ola de gratitud y una conciencia profunda del riesgo que había corrido lo invadieron. La imagen del rostro serio de Sofía, de sus ojos preocupados, volvió a su mente. Ella lo había salvado. No era solo una oficial, era una protectora, una brújula inesperada en un mundo caótico. El estruendo masivo resonó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo vibrar el Peterbilt. Juan, con los ojos fijos en el espejo retrovisor, vio una nube de polvo gigantesca y densa, como un monstruo irrumpiendo del suelo, engullendo el paisaje en dirección a la carretera principal. Era el deslave. El terror heló sus venas, pero fue rápidamente reemplazado por una ola avasalladora de alivio. Había escapado por un margen mínimo, una decisión tomada en el último segundo, guiada por la inesperada intervención de Sofía. La imagen de ella, su rostro serio y preocupado, se solidificó en su mente como la de una guardiana. La voz de radio de Sofía, antes un sonido distante y autoritario, ahora invadía la cabina de Juan con una claridad angustiante. Todos los vehículos en la Ruta 17, repito, Ruta 17, deslave total confirmado. Busquen rutas alternativas. Quien esté en el tramo entre el kilómetro 30 y 40, alejarse inmediatamente. Es una emergencia. El tono de ella era desesperado, la voz casi embargada por el choque. Y Juan sintió un nudo en la garganta. Podía sentir la urgencia de ella, la preocupación genuina que trascendía el deber oficial, y eso lo conmovió profundamente. Aceleró el camión por el atajo, los neumáticos levantando aún más polvo. El terreno irregular hacía que la conducción fuera un desafío, pero Juan estaba concentrado, sus instintos de conductor agudizados por la adrenalina. Cada sacudida, cada piedra que golpeaba la parte inferior del camión era un recordatorio del peligro evitado. El paisaje del desierto, antes tan vacío y opresivo, ahora parecía un escenario de escape, un camino arduo pero seguro, lejos del epicentro de la catástrofe que acababa de presenciar. La imagen mental del deslave, de la masa de tierra y rocas cayendo sobre la carretera, era vívida y aterradora. Juan sintió un escalofrío en el estómago, una punzada de pánico retrospectivo. Pudo haber sido una estadística más, otro nombre olvidado en la vasta extensión del desierto, si no fuera por aquella mujer. Su vida, tan cuidadosamente aislada y controlada, había sido puesta de cabeza en cuestión de minutos, y la figura de Sofía estaba en el centro de esa revuelta. El radio continuaba emitiendo estática y fragmentos de conversaciones, pero ahora eran mensajes de confirmación.
La Ruta 17 estaba completamente bloqueada, equipos de rescate siendo enviados, una operación de emergencia a gran escala. Juan escuchaba todo con una nueva perspectiva, la realidad de la situación solidificándose. No era solo un observador, era un sobreviviente, gracias a un acto de bondad inesperado de alguien a quien él, al principio, había juzgado y desconfiado. Una emoción fuerte y avasalladora, una mezcla de alivio y gratitud, comenzó a llenar el pecho de Juan. No sabía con certeza qué sentir, pero la barrera de su escepticismo y aislamiento, que él había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años, comenzó a desintegrarse. Aquel encuentro con Sofía no era solo una parada de rutina, era un punto de inflexión, un momento que lo forzaría a reevaluar todo lo que creía sobre la vida y las personas. El camión finalmente emergió del atajo, saliendo a una carretera secundaria menos transitada, pero segura. Juan detuvo el vehículo, apagó el motor y el silencio llenó la cabina de nuevo, pero era un silencio diferente, cargado de significado. Estaba a salvo. Su mirada recorrió el horizonte, donde la nube de polvo del deslave aún era visible, un recordatorio sombrío de la suerte que había tenido. Tomó el teléfono y marcó el número que Sofía le había dado para emergencias. Su voz respondió aún tensa. «Teniente Aguilar». Juan dudó por un segundo, buscando las palabras correctas. «Teniente, soy Juan Pérez, el trailero que usted avisó sobre el atajo. Llegué a salvo. Oí lo del deslave. Muchas gracias. Usted me salvó la vida». Su voz sonó un poco entrecortada, la emoción desbordándose. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Sofía, ahora más suave, pero aún con la tensión residual de la situación, respondió. «Me alegra saber que está a salvo, señor Pérez. Me alegra mucho. Yo solo estaba haciendo mi trabajo». Juan sabía que era más que eso. Podía sentir la autenticidad en sus palabras, la vulnerabilidad disfrazada de profesionalismo. La conversación, corta y directa, selló la nueva perspectiva de Juan. Había confiado en una figura de autoridad, en alguien que por su experiencia personal trascendió la burocracia para ofrecer ayuda genuina. La confianza que había guardado por tanto tiempo ahora florecía de forma inesperada. Miró sus propias manos, curtidas y fuertes, las mismas que sostuvieron el volante y lo guiaron a la seguridad, pero que ahora sentían un peso diferente, el peso de la gratitud y la sorpresa. Pensó en la soledad que lo acompañaba hacía años, una elección que ahora parecía menos una fortaleza y más una prisión. Sofía, con un simple acto de empatía, había desmantelado parte de aquella estructura. El giro inesperado en su jornada no fue solo físico, fue un giro en su alma, un despertar a la posibilidad de conexión, a la importancia de confiar y de dejarse cuidar. Juan respiró hondo, el aire del desierto llenando sus pulmones con una nueva sensación de claridad. El sonido distante de helicópteros, de sin rescate, antes un presagio de desgracia, ahora parecía un himno a la supervivencia. No sabía lo que el futuro le depararía en la carretera, pero sabía que no sería el mismo Juan el caminante. La semilla del cambio había sido plantada en el desierto de Sonora, bajo un sol abrasador, por una policía que se preocupó lo suficiente como para ir más allá de su deber. En los días que siguieron al incidente, la imagen de la nube de polvo y el estruendo del deslave persistieron en la mente de Juan. Continuó su jornada, pero la carretera no parecía la misma. Cada curva, cada horizonte, ahora llevaba el eco de aquella experiencia transformadora. El miedo inicial a la muerte dio paso a una profunda gratitud y, más importante aún, a una nueva perspectiva sobre la vida y las interacciones humanas. La figura de la teniente Sofía Aguilar ya no era solo una policía,
Se había convertido en un símbolo de una gentileza inesperada y de una valentía que desafió sus prejuicios. Juan se dio cuenta de que su soledad autoimpuesta no era una fortaleza, sino una barrera que le impedía experimentar la riqueza de las conexiones humanas. Aquel encuentro fortuito, en medio del desierto, había desmantelado años de escepticismo y desconfianza. Había sido testigo de la empatía en su forma más pura, un acto de cuidado que salvó su vida y de alguna manera lo rescató de sí mismo. Las palabras de Sofía sobre su propia pérdida resonaban en su mente, reforzando la profundidad del sacrificio y la compasión que ella demostró. A cada kilómetro recorrido, Juan sentía una ligereza que hacía mucho no experimentaba. El peso de la amargura y la incredulidad que él cargaba disminuía, sustituido por una curiosidad y una apertura al mundo. Comenzó a interactuar más con otros traileros en las gasolineras, intercambiando historias y risas, algo que antes evitaría a toda costa. Pequeños gestos de cordialidad, como un saludo amistoso o un buenos días sincero, se hicieron más frecuentes, revelando un lado de Juan que estaba dormido desde hacía mucho tiempo. En una de sus paradas, Juan le envió un mensaje a Sofía, solo unas pocas palabras, expresando de nuevo su gratitud y esperando que ella y su equipo estuvieran bien después del rescate. No esperaba una respuesta, pero para su sorpresa ella respondió. Un breve, pero significativo, intercambio de mensajes se siguió, donde Sofía expresó su alegría porque él estuviera a salvo. Aquella interacción simple, antes impensable, solidificó el nuevo vínculo, entre ellos un lazo de respeto y reconocimiento mutuos, nacido de un momento de vida o muerte. La vida en la carretera continuó para Juan, pero con una diferencia crucial. Ahora veía el mundo con otros ojos, percibiendo que la bondad y la solidaridad podían florecer incluso en los ambientes más áridos e inhóspitos. Las montañas rojizas, el sol abrasador y la vastedad del desierto de Sonora, que antes representaban su soledad, ahora parecían un escenario de posibilidades, un lugar donde la vida lo sorprendió y le enseñó a confiar de nuevo. Su jornada de trailero recluso a un hombre que encontró la redención en la conexión humana apenas estaba comenzando. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.